El cristal de la copa se hizo añicos contra el mármol del salón de baile, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. El sonido cortante atravesó la música de violines, el murmullo de conversaciones elegantes, el tintineo de champán siendo servido en copas que costaban más que el salario mensual de una familia entera. Mireia Soler sintió el frío del piso bajo sus pies descalzos. Había perdido uno de sus zapatos en la huida desde el balcón del segundo piso, donde acababa de presenciar algo que le arrancó el alma del pecho. Su esposo, Damien Rochefort, tenía la boca pegada al cuello de otra mujer, no cualquier mujer, la hija del embajador francés. Una criatura de cabello platinado y risa cristalina que había estado coqueteando con él toda la noche, frente a todos, frente a ella, como si Mireia fuera invisible, como si sus 8 años de matrimonio fueran un detalle sin importancia. El aire del salón se había vuelto denso, irrespirable. Mireia podía sentir las miradas clavándose en su espalda como alfileres, escuchar los susurros que se multiplicaban como insectos. El perfume empalagoso de las flores importadas se mezclaba con el sabor metálico de la humillación en su garganta. Las paredes forradas de terciopelo parecían cerrarse sobre ella, y la araña de cristal del techo proyectaba sombras que danzaban como fantasmas burlones. ¿Cuántas veces había estado ahí parada, sonriendo junto a él, siendo la esposa perfecta del empresario más codiciado de Barcelona? ¿Cuántas veces había tragado su orgullo, había ignorado las señales, había fingido que todo estaba bien? Esta noche, algo dentro de ella se había roto, y no era solo la copa. Barcelona despertaba cada mañana con el olor a pan recién horneado y café amargo, con el murmullo de turistas perdidos en las Ramblas y el rugido distante del Mediterráneo. Para Mireia Soler, la ciudad había sido un sueño hecho realidad 11 años atrás, cuando llegó desde Buenos Aires con una maleta llena de esperanzas y un diploma de diseño textil bajo el brazo. Ahora, a sus 35 años, vivía en un ático de Paseo de Gracia que aparecía en revistas de arquitectura. Ventanas del piso al techo enmarcaban la Sagrada Familia a la distancia, y los muebles minimalistas proclamaban un gusto impecable y una cuenta bancaria aún más impecable. Pero las paredes blancas e inmaculadas también reflejaban el vacío que había crecido dentro de ella como una planta venenosa. Damien Rochefort había entrado en su vida como una tormenta de verano, inesperado, arrollador, imposible de ignorar. Lo conoció en una exposición de arte contemporáneo en el barrio gótico. Él era todo lo que ella no había conocido en Argentina. Sofisticado, políglota, con conexiones que abrían puertas doradas. Hijo de un magnate hotelero francés y una diplomática española, Damien era el tipo de hombre que nunca tenía que esforzarse porque el mundo se inclinaba ante él por defecto. La sedujo con cenas en restaurantes, con estrellas Michelin, con fines de semana en Mallorca, con promesas susurradas en francés que sonaban como poesía, aunque fueran mentiras envueltas en seda. Mireia había caído, no solo por el encanto, sino porque él había visto algo en ella que nadie más parecía ver: talento. Le prometió financiar su propia línea de ropa. Le prometió ser su socio, su amante, su cómplice. Cumplió solo una de esas promesas. Los primeros 3 años fueron un torbellino. Se casaron en una ceremonia privada en Montjuic, con vistas a la ciudad que parecía brillar solo para ellos. Mireia diseñó su propio vestido, un traje estructurado de líneas limpias que la hacía sentir poderosa, no frágil. Firmaron papeles, brindaron con vino catalán. Hicieron el amor en sábanas que olían a lavanda y futuro, pero el futuro tiene una manera cruel de no parecerse en nada a las promesas.
La empresa textil nunca despegó. Damien siempre tenía una excusa, un mal momento para invertir, un contacto que no respondió, un socio que se echó atrás. Mientras tanto, él construía su propio imperio, una cadena de hoteles boutique que se expandía por Europa como un virus elegante. Mireia pasó de ser diseñadora a ser la esposa del empresario. De ser creadora a ser accesorio. Las grietas comenzaron sutiles, una cena cancelada, un viaje de negocios que se alargaba sin explicación, mensajes de texto respondidos con monosílabos. Damien llegaba a casa con el olor de perfumes que ella no usaba, con manchas de maquillaje en cuellos de camisa que él juraba eran de reuniones de trabajo. Mireia no era tonta, pero el miedo a estar equivocada, a parecer paranoica, a destruir lo poco que quedaba, la mantenía en silencio. Se convirtió en experta en llenar sus días, clases de pilates en un estudio con vistas al mar, almuerzos con esposas de otros empresarios, mujeres que sonreían demasiado y bebían demasiado vino blanco mientras comentaban sobre reformas de cocina y escapadas a Ibiza. Voluntariado en un centro cultural del Raval, donde enseñaba diseño a jóvenes inmigrantes que le recordaban a la chica que ella había sido. Pero por las noches, cuando Damien dormía a su lado, o no dormía porque muchas veces ni siquiera llegaba, Mireia se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento había dejado de ser ella misma. El baile de gala de esta noche era el evento del año. La Fundación Rochefort celebraba su 10º aniversario y Damien había organizado una velada en el Palau de la Música Catalana que congregaría a la élite empresarial, artística y política de la ciudad. Mireia había pasado semanas eligiendo su atuendo, un traje de seda fluida que se movía como agua, con un corte que era a la vez modesto y devastador, sin joyas ostentosas, sin maquillaje excesivo, solo ella, en su versión más pura. Quería que Damien la viera, realmente la viera. Llegaron separados al evento. Él tenía asuntos de última hora. Ella llegó sola en un taxi, sintiendo el peso de las miradas cuando cruzó el vestíbulo de mosaicos modernistas. Las luces de la araña hacían que todo brillara con un resplandor dorado y artificial. La música ya había comenzado, un cuarteto de cuerdas interpretando Debussy. Y entonces la vio, la rubia. Estaba junto a Damien en el centro del salón, riendo con una libertad que Mireia no había sentido en años. Llevaba un vestido de corte audaz que dejaba poco a la imaginación y se movía con la confianza de alguien que nunca había tenido que luchar por nada. Era joven, 20 y pocos, tal vez, con esa belleza fácil que viene de buenos genes y mejores cirujanos. Damien tenía la mano en la parte baja de su espalda. Mireia sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero sonrió, se acercó, saludó, besó la mejilla de su esposo como si nada. Estrechó la mano de la rubia, Amélie, hija del embajador francés, estudiante de arte, amante de la vida y aparentemente también amante de hombres casados. «Encantada», dijo Mireia con una voz que no reconocía como suya. «El placer es mío», respondió Amélie, con un acento parisino que sonaba como terciopelo y veneno. El baile continuó. Mireia circuló entre invitados, aceptó elogios sobre su aspecto, respondió preguntas sobre viajes recientes, fingió interés en conversaciones sobre bolsa y bienes raíces. Pero sus ojos seguían a Damien, y él no la miraba. Fue a las 11 de la noche cuando decidió subir al balcón del segundo piso. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba no ver a su esposo coqueteando con otra mujer frente a 200 testigos. El balcón estaba vacío, o eso pensó. Entonces escuchó la risa, esa maldita risa cristalina. Se asomó por el lateral y los vio. Damien y Amélie
enredados contra la pared, sus bocas unidas en un beso que no dejaba lugar a dudas. Las manos de él recorrían su cuerpo con una familiaridad obscena. Ella gemía contra su boca. Mireia no lloró, no gritó. Solo retrocedió en silencio, pisó mal, perdió un zapato, bajó las escaleras descalza, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Y en el salón tomó una copa de champán de una bandeja, caminó hasta el centro del espacio donde todos podían verla y la arrojó contra el suelo. El cristal explotó, el silencio cayó como una guillotina. Damien apareció en lo alto de la escalera, con el pelo revuelto y culpa escrita en cada músculo de su rostro. Y Mireia, con voz clara como el hielo, dijo: «El espectáculo ha terminado». Luego salió del palacio descalza, dejando atrás 8 años de matrimonio y una vida que nunca había sido suya. El taxi que la recogió fuera del palau olía a tabaco viejo y desilusión. El conductor no hizo preguntas cuando Mireia subió descalza, con los ojos secos pero los hombros temblando. Solo la miró por el espejo retrovisor, asintió y preguntó: «¿A dónde?». Mireia no tenía respuesta. No podía volver al ático. No esa noche. No con Damien llamándola 23 veces al celular que ella había silenciado. «Al Hotel Arts», dijo finalmente. Era ridículamente caro y absurdamente impersonal. Perfecto. Se registró bajo su nombre de soltera, Mireia Soler, sin el Rochefort que había llevado como una cadena dorada. La recepcionista notó su falta de equipaje, su falta de zapatos, pero no dijo nada más allá del profesional: «Bienvenida, señora Soler, suite 1407». La habitación tenía vistas al mar. Barcelona brillaba abajo como un animal herido, pero aún vivo. Mireia se paró frente a la ventana, sintiendo el frío del vidrio contra su frente, y finalmente permitió que algo dentro de ella se quebrara. No fueron lágrimas dramáticas, fueron sollozos secos, entrecortados, que le desgarraron la garganta y le dejaron el pecho ardiendo. ¿Cuánto tiempo había sabido? ¿Meses? ¿Años? ¿Y por qué había necesitado verlo con sus propios ojos para permitirse creerlo? Se duchó durante 1 hora, frotando su piel hasta que estuvo roja y sensible, como si pudiera eliminar la humillación con agua caliente y jabón. Se puso el albornoz del hotel y se sentó en la cama, mirando su teléfono que no dejaba de vibrar. Damien, su madre, amigas que habían estado en el baile, mensajes de WhatsApp que no se atrevía a abrir. Finalmente, leyó uno. De Sofía, una de las esposas del círculo social. «Mireia, todos estamos preocupados. ¿Estás bien? Lo que pasó fue... En fin, llámame». Otro, de Luciana. «Amiga, qué escena. Pero te entiendo. Ese hombre es un cerdo. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido». Eso era lo peor, que todos sabían. Todos habían visto lo que ella se negaba a ver. Había sido la última en enterarse de su propia tragedia. A las 3 de la mañana, Damien apareció. Ni siquiera preguntó en recepción. Tenía contactos, por supuesto, siempre tenía contactos. Tocó la puerta con suavidad, casi con timidez. «Mireia, por favor, déjame explicar». Ella abrió. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que el hombre frente a ella era realmente el mismo que había prometido amarla hasta que la muerte los separara. Damien entró, y por primera vez en años parecía desarmado, sin traje, con camisa arrugada, ojos enrojecidos. Guapo aún, maldita sea, siempre guapo. «Fue un error», comenzó, «un estúpido error. Amélie no significa nada». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Mireia era plana. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?». Damien titubeó, y en ese titubeo Mireia encontró su respuesta. 3 meses, admitió finalmente. «Pero ya terminó, lo juro. Terminó esta noche». «¿Por qué te descubrí?».
porque me di cuenta de que estaba arruinando lo único que me importa. Tú, nuestro matrimonio. Mireia se rió. Fue una risa corta, amarga, que le supo a ceniza. Nuestro matrimonio, Damien, dejó de ser nuestro matrimonio hace años. Yo solo fui demasiado cobarde para admitirlo. No digas eso. Te amo. Siempre te he amado. Me amas como se ama un mueble cómodo. Algo que está ahí, que cumple su función, pero que se puede ignorar cuando aparece algo más brillante. Eso no es justo. Justo. Mireia sintió la rabia subir por su garganta como lava. ¿Quieres hablar de justicia? Dejé mi carrera por ti. Dejé mi país por ti. Me convertí en la perfecta esposa florero mientras tú construías tu imperio y te acostabas con quien te daba la gana. ¿Y ahora tienes el descaro de venir aquí a hablarme de lo que es justo? Damien dio un paso hacia ella, pero Mireia retrocedió. No me toques. Nunca más me toques. Mireia, quiero el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto, como si el universo mismo contuviera el aliento. No puedes hablar en serio, dijo Damien finalmente. Hablo completamente en serio. Mireia, estás molesta, lo entiendo, pero no puedes destruir 8 años por un desliz. ¿Un desliz? ¿Es eso lo que fue? ¿Un desliz? Mireia sacudió la cabeza. Sal de aquí, Damien. Ahora. No voy a dejar que hagas esto. No tienes opción. Él la miró durante un largo momento, y Mireia vio el cálculo detrás de sus ojos. El hombre de negocios reevaluando su estrategia. Finalmente, asintió. Hablaremos cuando estés más calmada. No hay nada más de qué hablar. Damien se fue, y Mireia cerró la puerta detrás de él con un clic definitivo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terciopelo. La noticia se expandió por Barcelona con la velocidad de un incendio en verano. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado el momento en que Mireia arrojó la copa, porque por supuesto que alguien había grabado. El video se volvió viral. Esposa latina destroza gala tras descubrir infidelidad en vivo. Los comentarios eran un pantano tóxico. Algunos la apoyaban, la mayoría la juzgaba. Dramática, loca. Debería haber manejado eso en privado. Los latinos siempre haciendo escenas. Mireia dejó de leer después del 5.º artículo en tabloides de chismes. Contrató a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, Teresa Montalbán, una mujer de 60 años con fama de demoler a esposos infieles y sacarles hasta el último céntimo. Se reunieron en una cafetería del barrio de Gracia, lejos de ojos curiosos. ¿Acuerdo prenupcial?, preguntó Teresa revisando los documentos que Mireia había traído. No, nos casamos tan rápido que no pensamos en eso. Teresa sonrió. Era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre. Perfecto, entonces vamos a por la mitad de todo. Pero Damien no iba a dejarse vencer sin pelear. Contrató a sus propios abogados, 3 de ellos, todos vestidos de gris y entrenados en el arte de la intimidación corporativa. Comenzaron ofreciendo un acuerdo generoso, el equivalente a un año de su estilo de vida actual. Una miseria comparada con lo que legalmente le correspondía. Mireia rechazó la oferta. Entonces comenzó la guerra sucia. De repente, artículos aparecieron en blogs de finanzas sugiriendo que Mireia había sido una cazafortunas que sedujo a Damien por su dinero, que había sido ella quien arruinó su propia carrera por incompetencia, que el matrimonio había sido un fraude desde el principio. Viejas amigas dieron entrevistas anónimas describiendo a Mireia como difícil, temperamental, celosa sin razón. Damien mismo hizo declaraciones cuidadosamente calculadas a la prensa. Estoy devastado por lo que está pasando. Amo profundamente a mi esposa y estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvar nuestro matrimonio. Pero ella se ha vuelto inestable. Inestable. Esa palabra
La siguió a todas partes. En el supermercado, la gente la miraba como si fuera a explotar en cualquier momento. En su clase de pilates, las conversaciones se detenían cuando ella entraba. El director del Centro Cultural del Raval le sugirió, amablemente, que tal vez necesitara un descanso de sus actividades de voluntariado. Fue en esos días oscuros cuando Mireia entendió algo fundamental. No importaba lo que hubiera hecho Damien, no importaba quién había destrozado el matrimonio. En los ojos del mundo ella era la loca, la histérica, la mujer que no pudo mantener a su hombre feliz y ahora pagaba las consecuencias. Una noche, sola en su habitación de hotel, porque aún no podía soportar volver al ático, Mireia se miró en el espejo. Su rostro había adelgazado. Tenía ojeras moradas. Su cabello necesitaba un corte. Parecía un fantasma de sí misma, y algo dentro de ella se endureció. No iba a dejar que la destruyeran. No iba a ser la víctima de esta historia. Si querían una guerra, tendrían una guerra, pero ella pelearía con sus propias reglas. El sobre llegó un martes por la mañana. Mireia estaba en el lobby del hotel, tomando café solo y revisando posibles departamentos para alquilar, cuando el conserje se acercó con discreción. «Señora Soler, esto llegó para usted». Era un sobre de papel grueso, del tipo que se usa para invitaciones de bodas o notificaciones legales. No tenía remitente. Dentro, una única hoja impresa con una dirección en Sarriá y una hora, hoy, 15:00. Nada más. Mireia debió haberlo ignorado, pero la curiosidad, o quizás la desesperación, la llevó a tomar un taxi hasta la elegante zona residencial al norte de la ciudad. La dirección correspondía a una villa modernista escondida tras muros de piedra y bugambilias silvestres. Una mujer mayor abrió la puerta antes de que Mireia tocara el timbre. «Te estaba esperando. Soy Elvira». Elvira resultó ser la primera esposa de Damien, la que nadie mencionaba nunca, la que había sido borrada de la narrativa oficial de su vida como si nunca hubiera existido. Tenía 60 años, cabello plateado recogido en un moño bajo y ojos que habían visto demasiado. Su casa era un santuario de libros, plantas y silencio. Sirvió té de jazmín en tazas de porcelana antigua. «Supongo que te estarás preguntando por qué te contacté», comenzó Elvira, sentándose frente a Mireia con una elegancia que hablaba de otra época. «Supongo que tiene algo que ver con Damien». «Todo tiene que ver con Damien». Una sonrisa triste. «Estuve casada con él durante 12 años, de los 23 a los 35, los mejores años de mi vida, devastados por un hombre que no era capaz de ser fiel ni a su propia sombra». Mireia sintió un escalofrío. «¿Por qué nunca? ¿Por qué nadie habla de usted?» «Porque firmé un acuerdo de confidencialidad como parte del divorcio. Me pagó muy bien para que desapareciera y nunca contara lo que pasó. Pero hay límites, querida, y verte destruida en los medios mientras él juega a ser la víctima, eso cruzó mi límite». Elvira deslizó una carpeta a través de la mesa. Dentro había documentos, fotografías, emails impresos. «¿Qué es esto?» «Pruebas de cada infidelidad, de cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales, de propiedades que no declaró en tu matrimonio, de inversiones fraudulentas que hizo usando tu nombre sin que lo supieras». Elvira se inclinó hacia adelante. «Damien Rochefort es un excelente empresario, Mireia, pero también es un criminal de cuello blanco que ha usado a las mujeres en su vida como escudos legales». Mireia sintió que el mundo se inclinaba. «¿Por qué me das esto? Podrías meterte en problemas». «Estoy muriendo». Elvira lo dijo con tal tranquilidad que Mireia necesitó un momento para procesarlo. «Cáncer, etapa 4, me quedan quizás 6 meses.
y decidí que no voy a irme de este mundo sin intentar arreglar, aunque sea una de las cosas que hice mal. Dejarte sin armas es algo que no puedo cargar en mi conciencia. Las lágrimas quemaron los ojos de Mireia. Yo no sé qué decir. No digas nada, solo úsalo, destrúyelo, no por venganza, sino por justicia. Y cuando todo termine, ven a visitarme. Me gustaría saber cómo termina esta historia. Mireia tomó la carpeta con manos temblorosas. Era pesada, no solo por el papel, sino por lo que contenía. Munición, poder, la posibilidad de cambiar completamente la narrativa. Salió de la villa en un estado de shock. Se sentó en un banco del parque de Sarriá durante 2 horas, revisando cada página, cada email, cada transacción bancaria. Las pruebas eran devastadoras. Damien no solo había sido infiel. Había estado cometiendo fraude fiscal durante años, usando empresas fantasma registradas a nombre de Mireia sin su conocimiento. Si estas pruebas salían a la luz, no solo perdería su reputación, podría ir a prisión. Mireia cerró la carpeta y respiró profundamente. El aire olía a tierra mojada y flores tardías. Barcelona vibraba alrededor de ella, indiferente a su crisis personal. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Por 3 meses, había sido la mujer rota, la esposa humillada. La víctima que el mundo juzgaba y compadecía a partes iguales, pero ya no. Sacó su teléfono y llamó a Teresa Montalbán. «Teresa, soy Mireia. Necesito verte, ahora, y trae a tu equipo más agresivo. Vamos a cambiar la estrategia completamente». La voz de la abogada al otro lado de la línea era música para sus oídos. «Eso me gusta. Te veo en 1 hora». Esa noche, Mireia no durmió. Pasó las horas trabajando con Teresa y 2 especialistas en fraude financiero, construyendo el caso como si fuera un rompecabezas letal. Para la madrugada, tenían un plan. No era solo un divorcio, era una demolición completa. Primero, reportarían las actividades fraudulentas a la agencia tributaria. Segundo, filtrarían selectivamente cierta información a periodistas de investigación que llevaban años tratando de encontrar algo sucio en la impecable fachada de Damien Rochefort. Tercero, demandarían no solo por divorcio, sino por daños, por uso fraudulento de identidad, por los años de carrera que Mireia había sacrificado bajo promesas falsas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Teresa. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Esto va a ser una guerra sin cuartel. Mireia pensó en todas las humillaciones, en las noches que pasó sola mientras Damien inventaba excusas, en los sueños que había enterrado, en la mujer que había dejado de ser. Estoy segura. Bien. Teresa sonrió. Entonces, vamos a destrozarlo. La primera bomba explotó 1 semana después. Un artículo de investigación en El País revelando irregularidades fiscales en el imperio hotelero de Damien Rochefort. Nada ilegal aún según las pruebas públicas, pero suficiente para plantar dudas, suficiente para que inversores comenzaran a hacer preguntas incómodas. La segunda bomba fue la demanda oficial, no solo por divorcio, sino también una demanda civil por daños económicos y psicológicos, junto con una solicitud de auditoría completa de todos los activos adquiridos durante el matrimonio. Damien intentó contraatacar. Dio entrevistas proclamando su inocencia, acusando a Mireia de conspirar para destruirlo por despecho, pero su imagen cuidadosamente construida comenzó a agrietarse. Viejos socios comenzaron a distanciarse, contratos se retrasaron. Su nombre, que antes abría puertas, ahora generaba dudas, y Mireia, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Pero la verdadera venganza no sería legal.
sería personal. El departamento que finalmente alquiló Mireia estaba en Gracia, lejos del lujo de Paseo de Gracia y cerca del Pulso Real de Barcelona. Era un tercer piso sin ascensor, con balcón diminuto pero vistas a una plaza adoquinada donde niños jugaban y ancianos discutían sobre política mientras tomaban vermut. Las paredes necesitaban pintura. El piso de madera estaba rayado. La cocina era del tamaño de un armario. Era perfecto. Por primera vez en 8 años, Mireia tenía un espacio que era completamente suyo, sin el gusto de Damien, sin la aprobación de decoradores caros. Solo ella, una lata de pintura y la libertad de equivocarse. Pintó las paredes de un tono cálido, terroso. Compró muebles de segunda mano en rastros y mercadillos. Colgó láminas de artistas locales que vendían su trabajo en el Born. Creó un rincón de costura junto a la ventana, donde la luz de la tarde caía perfecta sobre la máquina Singer de 1970 que había rescatado de una tienda de antigüedades. Y comenzó a diseñar de nuevo. Al principio fueron solo bocetos, líneas garabateadas en cuadernos mientras tomaba café en pequeñas cafeterías donde nadie la conocía. Pero los bocetos se convirtieron en patrones. Los patrones se convirtieron en prototipos. Y los prototipos se convirtieron en prendas que comenzó a vender en un mercado de diseñadores independientes que se montaba cada domingo en la Barceloneta. No eran diseños para impresionar a la élite de Paseo de Gracia. Eran piezas honestas, funcionales, con líneas limpias y telas que respiraban. Ropa para mujeres reales que vivían vidas reales y se vendían. Si estás sintiendo que ella merece esto, por favor, dale like a este video. Y si quieres seguir viendo historias de mujeres que se levantan más fuertes, suscríbete al canal porque tengo muchas más por contarte. Un día, mientras Mireia vendía un traje sastre a una profesora de universidad, una mujer se detuvo frente a su puesto. Era Claudia Vega, editora de moda de una revista digital emergente. «Estos diseños son increíbles», dijo Claudia, tocando las telas con reverencia profesional. «¿Tienes página web?» «Aún no». «¿Nombre de marca?» «Todavía no estoy...» «No sé si esto es una marca o solo un hobby». Claudia sacó una tarjeta de negocios. «Hazme un favor, piensa en grande, porque esto», señaló las prendas, «esto tiene futuro. Llámame cuando estés lista». Esa noche, Mireia se sentó en su pequeño balcón con una copa de vino barato y bueno, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años se sintió viva. El proceso legal avanzaba con la implacabilidad de un glaciar. Las pruebas que Elvira había proporcionado resultaron ser piezas clave. La agencia tributaria comenzó una investigación formal. Damien se vio obligado a negociar. Las reuniones con sus abogados eran tensas. Damien intentó hablar directamente con Mireia en varias ocasiones, pero Teresa lo bloqueaba sistemáticamente. «Ni una palabra sin nosotros presentes», le advirtió a Mireia. «Él es un manipulador experto. No le des esa satisfacción». Finalmente, después de 5 meses de batallas legales, llegaron a un acuerdo. Mireia recibiría el 40% de los activos conyugales, menos de lo que legalmente podría haber obtenido, pero suficiente para reconstruir su vida sin estar atada a él por años de litigios. Damien pagaría una suma considerable por los daños causados y por el uso fraudulento de su identidad en documentos corporativos. Era más dinero del que Mireia había tenido nunca. Pero más importante que el dinero era la libertad. El día que firmaron los papeles de divorcio, Damien intentó una última vez. «Mireia, espera». Ella se detuvo en la salida de la oficina de abogados. No se volvió para mirarlo. «Sé que crees que soy un monstruo, y tal vez lo soy, pero lo nuestro
Al principio fue real. ¿Lo recuerdas? Mireia giró lentamente. Lo miró a los ojos, ese hombre que una vez había sido todo su mundo. Tal vez fue real para ti durante 5 minutos. Para mí fue real durante 8 años. Esa es la diferencia. ¿Podemos al menos ser civiles? Podemos ser desconocidos. Me parece más honesto. Y eso fue todo. Mireia salió del edificio, sintiendo el sol de Barcelona en su rostro como una bendición. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Mireia lanzó oficialmente su marca, Soler, simple, directo, su nombre propio, sin el apellido de nadie más. La primera colección se presentó en un pequeño espacio de arte contemporáneo en el Raval. Fueron solo 20 piezas, pero cada una contaba una historia de supervivencia y renacimiento. Trajes estructurados que eran armaduras emocionales. Vestidos fluidos que celebraban el movimiento y la libertad. Piezas que podían llevarse en la oficina o en la calle, en reuniones de negocios o en manifestaciones. Claudia escribió un artículo que se volvió viral. Soler, la marca que nació de las cenizas de un matrimonio tóxico. Fue presentada como una historia de empoderamiento. Mireia dio entrevistas, pero siempre con cuidado de no caer en el sensacionalismo. No quería ser conocida como la ex de Damien Rochefort. Quería ser conocida por su trabajo, y lo logró. Boutiques independientes comenzaron a contactarla. Influencers comenzaron a usar sus diseños. El negocio creció. No hasta convertirse en un imperio, pero lo suficiente para que Mireia pudiera contratar a 2 costureras y rentar un pequeño taller en Poble-sec. Damien, mientras tanto, enfrentaba sus propias consecuencias. Aunque evitó prisión mediante el pago de multas millonarias, su reputación quedó dañada permanentemente. Algunos de sus hoteles fueron vendidos. Inversionistas se retiraron. El imperio que había construido sobre arena comenzó a agrietarse. Mireia no sentía satisfacción, solo indiferencia. Él había dejado de ser relevante. En una tarde de octubre, Mireia visitó a Elvira. La casa estaba más silenciosa que antes. Elvira había adelgazado notablemente, pero sus ojos conservaban esa chispa de inteligencia feroz. «Viniste», dijo con voz débil pero contenta. «Prometí que vendría». Se sentaron en el jardín, envueltas en mantas. Mireia le contó todo. El divorcio, la marca, la vida que estaba construyendo. Elvira escuchaba con una sonrisa. «Sabía que lo lograrías. Tienes algo que yo nunca tuve. Fuego. No el tipo de fuego destructivo, sino el tipo que construye. El tipo que ilumina. Nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda». «Tonterías. Yo solo te di herramientas. Tú fuiste quien tuvo el coraje de usarlas». Hablaron durante horas, de todo y de nada. Cuando Mireia se fue, Elvira la abrazó con una fuerza sorprendente. «Gracias por permitirme ser parte de tu historia, incluso si fue solo un pequeño capítulo». Fue el capítulo que cambió todo. Elvira murió 2 semanas después, en paz, rodeada de sus libros y sus plantas. Dejó instrucciones de que no quería funeral, solo que esparcieran sus cenizas en el Mediterráneo al atardecer. Mireia estuvo ahí, junto con un puñado de viejos amigos de Elvira, mientras las cenizas se disolvían en el agua dorada, y juró silenciosamente que viviría de una manera que honrara el regalo que esa mujer extraordinaria le había dado: la libertad de escribir su propio final. 2 años después del baile donde todo cambió, Mireia Soler estaba de pie frente a las puertas del recién inaugurado Instituto Soler de Diseño Textil y Empoderamiento Femenino. No era un espacio enorme, apenas 3 aulas y un taller, pero era suyo, financiado con sus propias ganancias y una beca que había ganado del Ayuntamiento de Barcelona para proyectos de impacto social.
El instituto ofrecería cursos gratuitos de diseño, costura y emprendimiento para mujeres en situación de vulnerabilidad. Inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica, madres solteras buscando reinventarse. Todo lo que Mireia había aprendido en su propio renacimiento lo transmitiría. La inauguración era modesta, pero significativa. No había celebridades ni prensa sensacionalista. Solo las primeras 30 alumnas, algunas periodistas especializadas en emprendimiento social y algunos amigos verdaderos que había hecho en este nuevo capítulo de su vida. Claudia Vega estaba ahí, por supuesto, documentando todo para su revista. Pero también estaba Gabriela, la profesora de universidad que había comprado aquel primer traje en el mercadillo y que ahora era su mentora en temas de educación. Estaba Yuki, una diseñadora japonesa que se había convertido en su mejor amiga y ocasional colaboradora. Estaba Teresa Montalbán, quien había pasado de ser su abogada a ser su consejera de confianza. Y estaba Mireia, vistiendo un traje de su propia colección. Líneas arquitectónicas, tela que respiraba, corte que hablaba de fortaleza sin gritar. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer que se había reconstruido a sí misma desde los cimientos y había emergido más sólida que nunca. Durante la ceremonia de apertura, una de las estudiantes, Amina, una refugiada marroquí de 24 años, levantó la mano tímidamente. «Señora Soler, tengo una pregunta. ¿Cómo supo que era el momento correcto para empezar de nuevo? ¿Cómo supo que lo lograría?» Mireia sonrió. Era una pregunta que le habían hecho docenas de veces en entrevistas, pero viniendo de Amina, con sus ojos llenos de esperanza y miedo a partes iguales, significaba algo más. «No lo sabía», respondió honestamente. «Y todavía hay días en los que no estoy segura, pero aprendí algo fundamental. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar, solo necesitas dar el primer paso, y luego el siguiente. Y el siguiente. La claridad viene en el camino, no antes». ¿Pero no tuvo miedo? Estaba aterrorizada, pero el miedo solo significa que estás haciendo algo importante. Si no te asusta ni un poco, probablemente no te va a cambiar la vida. Las estudiantes asintieron. Mireia vio en su rostro reflejada la mujer que ella había sido, asustada, rota, pero con un fuego obstinado que se negaba a extinguirse. Después de la inauguración, Mireia caminó sola por las Ramblas. Barcelona se preparaba para el atardecer y la ciudad brillaba con esa luz particular que solo existe en otoño mediterráneo. Pasó por la plaza donde solía sentarse con Damien en los primeros días, cuando todo parecía posible. No sintió nostalgia, no sintió dolor. Solo una gratitud extraña hacia la mujer ingenua que había sido, porque sin sus errores nunca habría encontrado su fuerza. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Vi la noticia sobre tu instituto. Felicidades. Siempre supe que tenías talento, solo necesitabas creerlo tú también. De Damien». Mireia miró el mensaje durante un largo momento. Podría responder, podría ignorarlo, podría bloquearlo. En cambio, escribió 5 palabras. «Gracias, cuídate, adiós para siempre». Y bloqueó el número. 6 meses después, Soler, tanto la marca como el instituto, había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Mireia. La marca expandió a 3 boutiques en ciudades españolas y comenzó a exportar a Francia e Italia. El instituto graduó a su primera generación de estudiantes, varias de las cuales ya habían lanzado sus propios pequeños negocios. Mireia fue invitada a dar charlas sobre emprendimiento femenino y resiliencia. Siempre comenzaba con la misma advertencia. «No voy a venderles un cuento de hadas. La transformación duele, requiere sacrificio. Hay noches en las que querrás rendirte, pero del otro lado de ese dolor hay una versión de ti misma que nunca creíste posible.
En una de esas charlas, una periodista le preguntó si alguna vez consideraría volver a casarse. Mireia se rió. No necesito casarme para sentirme completa. Pasé demasiados años pensando que mi valor venía de estar junto a un hombre. Ahora sé que mi valor viene de aquí. Se tocó el pecho. Y de aquí. Se tocó la frente. Tal vez algún día encuentre a alguien con quien compartir mi vida. Pero será porque lo elijo, no porque lo necesito. Y esa es una diferencia crucial. En su tercer aniversario del divorcio, una fecha que Mireia no celebraba pero tampoco ignoraba, subió a la azotea de su edificio en Gracia con una copa de vino y un cuaderno. Barcelona se extendía debajo de ella, millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. Escribió: «Querida mujer que fui, perdóname por tardar tanto en dejarte atrás, por aferrarme a una versión de la vida que nunca fue real, por creer que mi felicidad dependía de alguien más. Pero también gracias por resistir, por no rendirte completamente, por guardar esa chispa de rebeldía que finalmente nos salvó. La mujer que soy ahora no existiría sin tus errores, sin tu dolor, sin tu coraje de decir suficiente cuando todo el mundo te decía que aguantaras. No me arrepiento del matrimonio, me arrepiento del tiempo que desperdicié intentando arreglar lo que estaba roto desde el principio. Pero incluso eso fue una lección. Ahora sé que la única persona que puedo y debo arreglar soy yo misma. Con amor y respeto, la mujer que nos convertimos». Arrancó la página, la dobló en un pequeño barco de papel y lo soltó al viento nocturno de Barcelona. No miró hacia dónde fue, porque ya no importaba. En su oficina del instituto, Mireia tenía enmarcada una frase que Elvira había escrito en su última carta. La libertad no es la ausencia de miedo. Es la decisión de caminar hacia adelante incluso cuando tus piernas tiemblan. Nunca olvides que el coraje no es no tener miedo. El coraje es tener miedo y hacerlo de todas formas. Cada mañana al llegar, Mireia tocaba el marco con reverencia. Un recordatorio, un ancla, una promesa. Y cada mañana comenzaba de nuevo el trabajo de construir algo más grande que ella misma, un legado que no se mediría en riqueza o fama, sino en las vidas que tocaba. En las mujeres que veían su historia y pensaban, si ella pudo, yo también puedo. Hay algo devastadoramente hermoso en descubrir que no necesitas ser salvada, que la heroína que estabas esperando eras tú misma, solo que te tomó tiempo quitarte las cadenas que habías confundido con joyas. La superación no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, metódica, construida con días que se sienten insignificantes hasta que miras atrás y te das cuenta de que has recorrido kilómetros sin siquiera notarlo. No todas las historias terminan con venganza espectacular. Algunas terminan con algo más poderoso, indiferencia. El punto en que tu traidor ya no ocupa espacio en tu mente, donde su nombre ya no acelera tu corazón, donde simplemente existe en algún lugar del mundo y tú existes en otro, y ambos mundos nunca volverán a tocarse. Esa es la verdadera libertad. Y si algo debes recordar de la historia de Mireia Soler es esto: tu valor nunca dependió de quien te eligió. Tu valor existía antes, existe ahora y existirá después. Lo que cambia no es tu valor, sino tu capacidad de verlo. Y el día que lo veas, realmente lo veas, el mundo no podrá volver a romperte. Porque habrás aprendido la lección más importante, que eres irrompible, no porque nada pueda lastimarte, sino porque has aprendido a reconstruirte con las manos desnudas cada vez que algo lo intenta. Si esta historia te resonó, si sentiste algo de Mireia en ti, dale like a este video.
Y si quieres más historias de mujeres que se niegan a ser destruidas, suscríbete porque tengo muchas más esperándote. Nos vemos en la próxima.